Amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en Cruce a la Izquierda, que también le decimos de vez en cuando giro a la izquierda, porque nos dijo Luis Fonmayor, tengo que volverlo a explicar, que cruce es cuando uno atraviesa. Este es un programa también a campo traviesa, tratando de encontrarnos con el pensamiento que nos lleve a la transformación. Hoy tenemos, Javier, un invitado, como siempre, muy especial. Tú me decías, oye, esta anécdota, la semana pasada tuvimos a Enrique Ochoa Antís, como ustedes vieron, y Enrique Ochoa Antís se reclama de la socialdemocracia, del reformismo. Él dice, yo soy un reformista. Entonces yo, haciendo un chiste, le decía a Javier, bueno, entonces nos hace falta, para equilibrar un poquito, traer un trotskista. Y entonces Javier me llegó y me dijo, te tengo el trotskista. Javier, por favor. Bueno, aquí estamos con Ángel Arias, sociólogo, integrante de la Liga de Trabajadores Socialistas. Ella nos va a explicar un poco por dónde van las cosas. También está participando como observador en el encuentro en defensa de los derechos del pueblo, ¿no? Aquí en Venezuela, en Caracas, y nos trajo toda una literatura, libros. Y bueno, qué mejor persona para hablar de Trotsky, la figura de Trotsky, Ángel, y el contexto de debates en la izquierda que tu persona, pues. Entonces, ¿por dónde podríamos comenzar con Trotsky? Me gustaría comenzar sobre todo por dos textos que creo que son para nosotros muy importantes como autorreflexión crítica sobre la revolución del 17, que es tanto la revolución traicionada como el programa de transición, que tuvo como un papel muy importante en una época, además que Trotsky vivió una experiencia muy dramática, no solamente del exilio forzado de la Unión Soviética, sino una muerte muy trágica de mano de un enviado de Stalin en México, de Mercader. Entonces me gustaría comenzar por estos dos textos, porque son textos muy críticos también de Trotsky sobre la historia de la Revolución Rusa. Está bien, sí. De todas maneras, quería hacer como un comentario previo para aterrizar lo que tú decías de la pertinencia también, porque, claro, de la generación de esos marxistas que a principios del siglo XX les tocó no solo teorizar la revolución, sino vivirla y dirigirla, fue el que vivió más cronológicamente. Sí. Esa generación donde están, ¿no?, grandes dirigentes como Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo y otros más. Quien vive más es Trotsky, y entonces también presencia toda una serie de acontecimientos que los demás no vivieron, y tuvo la posibilidad de teorizar también y pensar, ¿no? Es decir, Gramsci, Luxemburgo, Lenin no vivieron ni el proceso de generación de la URSS, ni el crack del 29, la depresión de los 30, el ascenso del fascismo, la guerra civil española. Es decir, hay toda una serie de circunstancias. Entonces, bueno, eso también, digamos, porque el programa de transición, por ejemplo, es hecho previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Está pensado en ese contexto, ¿no? Bueno, digo, ya yendo a lo de la revolución traicionada, tiene la importancia de que es una explicación de qué pasó con ese enorme proceso, esa enorme promesa que era la revolución obrera y campesina del 17. Es una explicación que, como el mismo Trotsky dice, sin salirse del marxismo, dice, podemos darle explicación, dice, no hace falta renegar de las ideas del marxismo para dar una explicación a qué fue lo que ocurrió. Y entonces eso me parece importante, ¿no? Y, bueno, básicamente, como ustedes sabrán, hay una definición de que ese proceso que comienza con algo extraordinario, que es que instituciones de democracia directa, como son los consejos obreros, campesinos y soldados, comenzaran a ejercer gobierno, que es aquel planteamiento, ¿no?, del autogobierno, ¿no?, o del semiestado, en palabras de Marx. Eso que efectivamente comienza con elementos de democracia directa, luego hay un proceso de degeneración burocrática en el que hay una casta gobernante que desde el punto de vista de Trotsky no es una clase social, ¿no?, pero es una casta que de alguna manera expropia políticamente la revolución y se transforma en una dictadura policíaca contra las propias
masas trabajadoras y campesinas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de eso, y que tiene importancia porque es una, digamos, luego hay otros procesos revolucionarios en los que hay también situaciones en las que, digamos, quienes están en el gobierno instauran un régimen político que no es precisamente el de la democracia de las masas, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, está allí. Y, digamos, una cosa más, es también muy importante ver que me parece que a diferencia de estos otros procesos, el proceso de la Revolución Rusa o incluso el propio partido bolchevique es quizás el único caso en el que frente a alguna degeneración burocrática surge una importante oposición por izquierda. Es decir, en otros procesos como, no sé, incluso el chino, el cubano incluso, no hay, como no hubo en la Unión Soviética, que surja una oposición por izquierda con tal peso, ¿no? Con dirigentes destacados y que además produjeran y dieran batalla interna tan fuerte como la que dio el trotskismo, en este caso en la URSS, y entonces eso, digo, es una cosa que también parece importante destacar. Ahora yo quería ver si tú me sacas de la ignorancia, ¿no? Yo he leído algunos autores que dicen que Trotsky es tan responsable de la degeneración de la URSS como el propio Stalin, porque en alguna medida Trotsky es el que elabora la NEP, la política de guerra, la nueva política económica, que es un quiebre con las tesis de Abril de Lenin, y que a quien le toca implementarla, materializarla, llevarla a la práctica es a Stalin, y lo hace de una manera brutal, pero que en el fondo, en la matriz de la concepción de Trotsky también estaba presente el industrialismo, el desarrollismo, la concepción burocrática del Estado, la idea del partido único, es decir, muchas de las ideas que de alguna manera se extreman hasta lo que terminó siendo el modelo estalinista. ¿Tú qué dices de eso? ¿Trotsky está libre de todo pecado o se cruza de alguna manera con lo que terminó siendo el estalinismo? Sí, bueno, esa es una idea bastante común, es un sentido bastante común. Nosotros, bueno, pensamos que no, remitiéndonos a cualquier cantidad de hechos históricos. En caso de Trotsky y los trotskistas, por ejemplo, hay un planteamiento que es el del pluripartidismo soviético. De hecho, eso muchas corrientes lo sostenemos hoy. Es decir, la idea de que frente a la idea del partido único, el pluripartidismo soviético. ¿A qué se refiere? A que, obviamente, en una, digamos, revolución de clase, plantea la libertad de partidos de los partidos que defiendan la revolución, que defiendan las conquistas de la revolución, por supuesto. Recordemos que Rusia pasa, como muchas revoluciones, pasó por un proceso de guerra civil. Obviamente que no se está planteando la libertad de partidos, incluso para los que te están invadiendo y haciendo la guerra civil contra la revolución obrera y campesina, pero sí llega a plantear Trotsky, la oposición de izquierda, el pluripartidismo soviético, ¿no? Pero no, digo, además, las circunstancias en las que se dan las restricciones democráticas que hay al interior del partido, porque las hubo, la verdad que eran bastante excepcionales, y Trotsky, al igual que Lenin, las concebían con bastante excepcionalidad. Ahora, esto que se dice en 2 segundos, bastante excepcionalidad, creo que es importante bajar la tierra, porque de lo que conozco, seguramente ustedes también tendrán referencias, no conozco otro hecho de un partido en el poder, en medio de las circunstancias que le toca vivir al partido bolchevique, que incluso tuviera tales niveles de democracia interna en medio de circunstancias tan difíciles. O sea, cualquier otro partido, la democracia interna prácticamente no existía. ¿A qué me refiero? El partido bolchevique se hace con el poder. De hecho, inicialmente, como sabrán, son 2 partidos, el partido bolchevique y el ala izquierda de los socialistas revolucionarios. Tienen circunstancias tan complicadas como que afrontar una guerra civil. En medio de la guerra civil, aún en medio de la guerra civil, hay discusión de tendencias o sea, hay un nivel de democracia dentro del partido impresionante. De hecho, el Trotsky mismo dice que a diferencia de lo que planteaba el estalinismo, que falseaba la historia del partido bolchevique como un partido monolítico, Trotsky dice, no, mira, si se remiten a la historia, el partido bolchevique es la historia de sus fracciones, porque en realidad siempre hubo fracciones, siempre debatían,
y pasan, digo, circunstancias como, por ejemplo, cuando hay que firmar la paz con Alemania, ¿no? O sea, se da la revolución del 17, pero Rusia sigue en guerra, ¿no? Y parte de las consignas que los llevan al triunfo es la paz, el cese de la guerra, que era lo que pedían las masas, pero sigues en guerra. Entonces, digamos, cuando se da la circunstancia de firmar la paz, está a punto de escindirse el partido, pero a punto de decisión se expresa también públicamente. Surgen oposiciones dentro del partido, que esas oposiciones tenían derecho a escribir en la prensa del partido, derecho a conformarse como fracción y por tanto a disputar la dirección. Digo, en estas circunstancias de que estás en medio de una guerra, aún hay fracciones, hay libertad de tendencias, si no me falla la memoria, es luego de Kronstadt, ¿no? de la rebelión y la represión de la rebelión en Kronstadt, donde en medio de esa guerra civil dicen, mira, circunstancialmente se prohíben las fracciones, pero veamos eso, o sea, que unos tipos que en medio de circunstancias, o sea, nosotros hemos visto como partidos en el poder que en circunstancias muchísimo menos dramáticas, igual no hay discusión, el líder es infalible, qué sé yo. Entonces, digamos, eran circunstancias totalmente excepcionales y siempre estuvo contemplado así. Pero además hay otro elemento, mientras no estaba, digamos, todo el proceso de generación, por ejemplo, con Lenin y Trotsky a la cabeza del gobierno, no pasó lo que comenzó a pasar luego, que nunca los organismos de inteligencia del Estado soviético se emplearon para reprimir a la clase trabajadora. Por ejemplo, es otra muestra, eso no pasaba. Incluso, de hecho, hay un momento en el que el propio Lenin, que además la gente lo ubica como que más siempre tiene una idea como que si fuera el más duro del asunto, en momentos de guerra, insisto, porque en circunstancias de guerra se plantea la posibilidad de prohibir el derecho a huelga en los sindicatos de ferrocarriles, que eran muy importantes para la guerra. Insisto, están en medio de una guerra. Cualquier gobierno automáticamente diría, por supuesto que sí, ¿cómo van a tener derecho a huelga los ferrocarrileros si eso sabotea los esfuerzos de guerra? Y se plantea prohibir el derecho a huelga de los... pero prohibir la autonomía, la independencia de los sindicatos, y Lenin discute frente al resto del gobierno bolchevique, el partido dice, no, la clase trabajadora debe tener, sus organizaciones deben tener la posibilidad de ser independientes, incluso frente a su propio gobierno. O sea, digo, son ejemplos de que para mí, no, la verdad que allí había un cuidado bastante de los elementos de democracia en el partido, y fueron circunstancias bastante excepcionales, pero además, bueno, digo, luego después, la lucha que da la oposición de izquierda contra esa degeneración es una muestra de que el régimen político que estaba en mente era otro, no sé. Mira, Ángel, vamos a hacer un breve corte, identificar con nuestros queridos anunciantes, y volvemos ahora por aquí por Info TV con Ángela Arias y hablando un poco de Trotsky. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas.
En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Estamos con Ángel Arias, dirigente político, investigador, profesor y amigo de la causa que nos une en favor de la transformación del mundo hacia un mundo más justo, mejor. Y con Ángel estamos hablando de la vida y obra de Trotsky. Yo quisiera aterrizar un poquito cómo llega el trotskismo a América Latina y qué efectos tiene. En Argentina han habido varios trotskismos, ¿no? El trotskismo posadista, el trotskismo morenista, distintos trotskismos, ¿no? Y hay chistes por allí, ¿no? De que los trotskistas crecen por divisiones sucesivas, ¿no? Crecen por osmiosis. Y la propuesta trotskista como que es muy intrincada, muy compleja para el mundo de los trabajadores. Bueno, esto es una reflexión, pero lo que quisiera es que de alguna manera hicieras una pequeña semblanza en pequeños minutos, en pocos minutos, de cómo llega el trotskismo a América Latina y qué hay del trotskismo hoy. Está bien. Bueno, una cosa importante, ya que estamos igual en cosas de actualidad, no quería dejar de mencionar, en el caso nuestro, la corriente trotskista de la que hago parte, nuestra actual solidaridad total con el pueblo palestino y su derecho a defenderse. A existir, el derecho del pueblo, existir, claro, a vivir. A existir, a defenderse, más allá de que nosotros como trotskistas no compartimos los métodos por ejemplo, de Hamas, pero nos ubicamos en el campo del derecho de Palestina a resistir y a defenderse, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar eso porque sabemos que es algo muy importante que está ocurriendo ahora. Y no, bueno, el trotskismo llega a América Latina, capaz incluso Javier también ahora bastante, porque además algunas de las cosas que en la universidad, aparte de nutrirme de mi propia corriente, también con las clases con Javier, yo hay que decirlo, tuve la suerte de compartir más de una de las clases que impartía Javier, revisando también toda la historia del pensamiento en América Latina, ¿no? Y de las corrientes emancipadoras. Bueno, llega producto de también, obviamente, las divisiones que hay al interior de la Internacional Comunista. Hay históricos dirigentes, en el caso de Cuba, por ejemplo, se especula mucho sobre si Mella tuvo vínculos o no con lo que en ese momento se comenzaba a configurar como la oposición de izquierda. Pero además de Mella, sí es claro, hay fundadores importantes del trotskismo cubano, como Sandalio Junco, que era un obrero panadero, un importante dirigente de Cuba, y bueno, llegó a tener mucho peso en Brasil, en Chile. En Chile, si no recuerdo, incluso cuando se concreta la decisión que expulsan a la oposición de izquierda, la mayoría del Partido Comunista de Chile, de hecho, termina
adherida a las ideas de la oposición de izquierda. Dicen que Así- Luis Emilio Recabarren tuvo Y bueno, de hecho, coqueteo con... es tan fuerte el peso que, bueno, no sabemos que Chile es el único caso en América Latina donde hubo una experiencia de gobierno de Frente Popular, ¿no? Cosa que en ningún otro país se dio. Así que sí, tiene que ver bastante con eso. Sin embargo, también hay, bueno, incluso estando Trotsky en México, se logra entrevistar con importantes dirigentes de América Latina. Y eso es un hecho también importante que tiene que ver con lo que decía que como Trotsky vivió más y vio, por ejemplo, el surgimiento del, digamos, nacionalismo burgués o populismo, como se le quiere decir, como fenómeno de masas en América Latina, eso no lo vieron ninguno de los otros, digamos, grandes dirigentes marxistas de esa generación. Trotsky sí tiene la oportunidad justamente de vivir en México, que Cárdenas es el único, cuando está en el, como dice, el planeta sin visado, cuando está en un planeta que nadie le da visa, el gobierno nacionalista burgués de Cárdenas es el único que le ofrece asilo y puede vivir ese proceso, y entonces dialoga mucho con muchos dirigentes de América Latina y elabora, de hecho, bueno, por ahí traje aprovecha la publicidad, hay una compilación, o sea, tiene bastante elaboración sobre América Latina, y eso también incide en que en América Latina, en la recepción de la idea del trotskismo, porque digamos, no tienes elaboraciones de Lenin sobre América Latina, de Gramsci sobre América Latina, pero tienes elaboraciones de Trotsky sobre América Latina. Entonces, eso también da cierto arraigo a las ideas de Trotsky. Y además, como el trotskismo como corriente ha mantenido hasta el sol de hoy, de hecho, digamos, yo, la corriente de la que hago parte, somos una expresión de eso, ha mantenido hasta el sol de hoy ese aspecto internacionalista de construirse internacionalmente. También en América Latina y en la misma Venezuela hubo también mucha llegada de cuadros, de dirigentes, tanto de otros países de América Latina como también de Europa, de otros países, a difundir, a divulgar, a tratar de fundar grupos revolucionarios. Entonces eso también es parte de la historia del trotskismo en América Latina. Fíjate, Ángel, como sucede en la universidad, a veces las cosas importantes se dicen en los pasillos, ¿no? Las cosas que uno a veces no escucha en las aulas, las escucha en los pasillos. Y el día que estuvimos entrevistando aquí a Enrique Ochoa, cuando ya se estaba despidiendo de nosotros y de mí en particular abajo, me dijo, oye chico, yo no te comenté que Lenin había sido, o sea, la grandeza política e intelectual de Lenin había sido de tal magnitud que, siendo Trotsky vamos a decir, no un miembro fundador de los bolcheviques, Lenin reconocía en él una capacidad de liderazgo, de conducción y de tratamiento de asuntos que otros dirigentes del partido bolchevique no tenían, y lo incorpora a la dirección. Ese proceso de un Trotsky joven criticando a Lenin en 1904, a un Trotsky incorporado y siendo nada más y nada menos que fundador del Ejército Rojo, ¿cómo lo evalúas tú a la luz de la propia amplitud de Lenin de incorporarlo a la dirección política del proceso revolucionario en 1917? Claro, había diferencias en cuanto a la concepción del partido y también diferencias en cuanto a la concepción de la revolución por hacer en Rusia, ¿no? Digo, porque como sabremos, la idea de la revolución permanente, Trotsky la formula antes del 17, y eso lo diferencia también de los bolcheviques, porque los bolcheviques tenían una idea que no dejaba de ser audaz y, digamos, un poco hereje, no del todo hereje como si es la de Trotsky, o sea, pero había una cierta herejía no determinista en Lenin, porque Lenin decía, bueno, la revolución por hacer en Rusia va a ser una revolución democrático-burguesa, pero no la va a dirigir la burguesía, tiene que ser el proletariado. Entonces era como que se volaban un poco los cables, porque en cierta ortodoxia determinista diría, bueno, pero a determinadas tareas corresponde a determinada clase social. Pero Lenin plantea eso, decía, pero no va a dejar de ser igual una revolución democrático-burguesa, una alianza obreros y campesinos. Y Trotsky planteaba que no, también basado en la experiencia del 1905, decía que no, que la revolución en Rusia la iban a dirigir los trabajadores, iban a dirigir al campesinado, y que una vez en el poder no se iban a detener en tareas democrático-burguesas, sino que tenían que avanzar en tareas socialistas. Eso los dividía. Traigo esto porque tiene que ver con esa confluencia que tú decías, porque en abril del 17, ¿no?, en medio del proceso revolucionario,
Lenin cambia la posición porque llega a Rusia y elabora las famosas tesis de abril. En esas tesis de abril, Lenin adopta una posición que es similar a la de Trotsky. Lenin dice, ya la revolución democrática se hizo en febrero. Ahora efectivamente hay que pasar al poder de los soviets y hacer una revolución que ya no será democrática burguesa, será socialista. O sea, Lenin, hay una coincidencia del pensamiento de ambos. Incluso esa posición de Lenin es minoritaria en el partido, que también es una muestra de que el partido bolchevique era un partido vivo con democracia, porque de hecho Lenin, que es el principal dirigente, o sea, ¿dónde se ha visto un caudillo en minoría? Lenin queda en minoría en el partido bolchevique, y en una de esas incluso plantea, como ve que los sectores, digamos, ciertas capas dirigentes del partido no acompañan en su perspectiva de que ahora hay que pasar de la revolución de febrero, hay que hacer la revolución socialista. Lenin plantea renunciar a la dirección del partido para poder tener libertad de dirigirse a las bases y a la masa con su posición. Entonces, hay una confluencia en el 17 en las perspectivas de la revolución. Esto me parece capaz mucho más importante que las diferencias que había sobre la concepción del partido, ¿no? De todas maneras, ojo, Lenin le plantea al sector que dirige Trotsky, porque no es Trotsky solamente, es un sector que dirige Trotsky, son varios dirigentes que se incorporan, le plantea incorporarse al partido, pero todo pasa por un congreso. Es decir, es el congreso del partido bolchevique el que vota a la dirección y ahí salen electos. Entonces digo, hay esa confluencia sobre la concepción del partido. Justo ayer leía, preparando la entrevista, un texto se llama Hillel Teichmann, un trotskista británico. Según él dice que no queda claro, incluso si después, ya Trotsky más adelante, incluso con la oposición de izquierda, si estaba resuelta del todo esa diferencia sobre qué tipo de partido tener, ¿no? Sin embargo, digo, para nosotros es claro que hay un reconocimiento, incluso Trotsky lo llegué a escribir, de la audacia en la concepción del partido que tenía Lenin. Sí la hay. Y porque tiene que ver con la concepción que tenía Trotsky, que en algunos puntos se emparenta con la que tenía Rosa Luxemburgo. Estaba pensada para unos ritmos y una dinámica que no fue exactamente la que se dio en el 17 y en Alemania. Pero bueno, digo, pudiéramos hablar después para no hacerla tan larga. Bueno, María nos está haciendo señas. Ya vamos a identificar a nuestro portal, a nuestra plataforma Infocifra, y regresamos aquí en Cruce a la Izquierda con Javier Viardó y quien le habla, Juan Barreto. Nuestro invitado, Ángel Arias. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago
te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos en Cruce a la Izquierda con Ángel Arias. Ángel, el troquismo en Venezuela. Yo fui militante de la Liga Socialista y existía una liga socialista que se llamaba Liga Socialista Troquista. Yo conocí el troquismo en esa época, era muy activo en la industria textil, era muy activo en la universidad, en las universidades. Y hoy, ¿qué hay del troquismo en Venezuela? ¿Cómo se asienta el troquismo en Venezuela? ¿Existen partidos, movimientos? ¿Cómo es la interacción entre el troquismo y las fuerzas sociales activas de la sociedad venezolana? Sí, bueno, en el caso actual del país, obviamente el trotskismo en general, o las corrientes que se reivindican el trotskismo, por supuesto que padecemos lo que en general padece toda la izquierda que se ubica a izquierda de este gobierno, ¿no? O que, digamos que el propio proceso nacional con la debacle, porque evidentemente que hay un colapso histórico del país impresionante. Como tiene... es una debacle que se da en un proceso, desde nuestro punto de vista, un proceso de colapso de un proceso o un proyecto político que se planteó como socialista. Entonces obviamente, digamos, hay por un lado un nivel de descrédito de la idea misma de socialismo, de revolución, de anticapitalismo, ¿no? Pero también el proceso, bueno, con Chávez a la cabeza, desde nuestro punto de vista, digamos, de alguna manera también fagocitó a todas las organizaciones de izquierda preexistentes, y al no haber preservado independencia política, identidad propia, de alguna otra manera también, digamos, ese decaimiento también arrastró un montón de corrientes, ¿no? Digamos, ahora, más allá de eso, que puede tener más detalles, más matices, de todas maneras, históricamente no fue una corriente fuerte en la izquierda nacional. Eso también es, digamos, también es un hecho. O sea, no fue una corriente fuerte. Cuando el marxismo llega en Venezuela como organización política, no como idea, previamente obviamente hubo. Pero cuando se fundan las primeras organizaciones que se reivindican como tal, ya es el marxismo que viene incluso bastante oficializado de ese proceso de degeneración en la URSS. O sea, el 31 ha pasado mucho en la Unión Soviética ya en el 31 troquista exiliado, ya le han quitado la oposición de izquierda, está reprimida, ya creo que no sé si ya han ocurrido los primeros juicios de Moscú. O sea, entonces, claro, históricamente el marxismo en Venezuela no fue una corriente importante porque las ideas, digamos, del marxismo llegaron más en ese sentido. Y además tiene que ver también con la propia formación social venezolana, ¿no? Digamos, el marxismo, por supuesto, tiene mucho que ver con movimiento obrero. Nosotros sabemos que nuestro país es un país de industrialización tardía, ¿no? Y desindustrialización temprana, de paso. Entonces, bueno, eso, digamos, son cosas que condicionaron de alguna manera. Pero sí, bueno, de hecho, tan activo en el movimiento obrero y justo en el textil, como tú dices, que en mi caso yo conocí el trotskismo porque dirigían el Sindicato Único Obrero Textil de Sutovia de Aragua a mediados de los 90. Yo era dirigente estudiantil de educación media y conocimos el trotskismo por su peso en el sector de la industria textil. Es difícil hoy ubicar algún sector de organizaciones militantes de las que se reivindican anticapitalistas o de la revolución obrera y socialista que tenga algún peso importante en el movimiento obrero o incluso en los sectores populares. Es una situación, hay una situación de marginalidad política, eso es así. Nosotros no tenemos ningún problema en plantearlo, pero no solo el trotskismo, del autonomismo.
El autonomismo criollo también, digamos, quedó políticamente bastante Desplazado. machinado. Sí, sí, Ujú. sí. Mira, Ángel, volviendo un poco a este tema teórico, que hay unas ideas para mí que son directrices en Trotsky que se han recuperado en los debates contemporáneos, sobre todo en la obra de István Mesaro. Hay una crítica muy fuerte a esa idea del socialismo en un solo país. De hecho, Ricardo Antunes por allí tiene una conferencia donde reivindica esa similitud de ideas entre Mesaros y Trotsky, cuestionando la idea de que es posible construir el socialismo en un solo país, como fue la visión de Stalin. ¿Qué consecuencias tiene eso para la solidaridad internacional y para la política, para la estrategia política internacional? Creer o no creer en esta idea de socialismo en una fortaleza asediada, en un país periférico, con debilidad en sus fuerzas productivas, con unas instituciones también bastante débiles, y esta idea de que la revolución debe tener alcance mundial o si no, habrá barbarie. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, la historia de la propia URSS y de otros procesos muestra que obviamente hay un límite a los avances que puedas tener dentro del propio país, porque también, ojo, hay que discutir eso también, porque es innegable los avances de la economía planificada. Eso es una cosa que hasta desde grandes países como Rusia hasta Cuba lo pudo mostrar hasta cierto punto, por supuesto, de esa historia, que cuando logran... Antes que siga un momentico, ¿tú crees que el Che tuvo derivaciones trotskistas, como dicen algunos? No sé, yo sé que en la mochila cargaba no sé si era mi vida, la revolución permanente, qué sé yo, pero bueno, por lo menos nosotros con el pensamiento de Che coincidimos bastante, obviamente, en la necesaria internacionalización de la revolución. Che era claro en eso, y en un aspecto que por ahí lo podemos hablar ahorita, que el Che negaba el carácter revolucionario de las burguesías nacionales. Ya sabemos que decía solo quedan dos caminos, revolución socialista o caricatura de revolución. O sea, el Che no era etapista, negaba esa idea de una revolución democrática burguesa. En eso coincidimos, digo, es un planteamiento permanentista de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso por lo que decía, obviamente que hay un avance enorme de la economía planificada, o sea, lo demuestra la Unión Soviética, incluso Cuba, pero tiene un límite, como tú decías. Entonces tiene consecuencias muy grandes, porque en algún momento es decir, no puedes tener una nueva sociedad que se supone que la base del socialismo no es la escasez sino la abundancia. Es un planteamiento, no es como dicen los liberales, que los economistas, los socialistas lo que quieren es repartir la pobreza. No, la base de una sociedad socialista, más igualitaria, que satisfaga es la abundancia. No puedes tener una sociedad así si está en medio de una isla en el conjunto de la economía mundial, donde todas las fuerzas productivas, cada vez más internacionalizadas, están dominadas por la lógica del capital, del mercado y de los grandes potencias imperialistas. Por supuesto que eso tiene un límite, y es lo que lleva a los retrocesos que hubo en todos estos países, ¿no? Y luego las consecuencias sobre el internacionalismo proletario también son claras, porque te puede llevar a dejar a su suerte o incluso darle la espalda a otros procesos revolucionarios a costa de mantener lo que tienes en tu propio país. Y realmente lo que te puede ayudar a avanzar en tu propio país es cada vez más que otros países hagan también la revolución. Ahí se conecta este tema del desarrollo desigual y combinado, de la idea de que la revolución brinca como de unas etapas bastante rezagadas a una etapa sí se coloca en la vanguardia de la revolución productiva, tecnológica y también de la cooperación en el trabajo, ¿no? Claro, pero hay un aspecto bastante dialéctico con lo de Trotsky, que es importante verlo, porque, exacto, Trotsky, de hecho hay un momento que el discute, le preguntaban, por ejemplo, Rusia está madura para el socialismo. Le decía, si ves a Rusia aislada, no, de ninguna manera, pero Rusia no está aislada, Rusia vive, dice antes de la revolución, decían. Igual sobre los países semicoloniales, o como los llamaban en ese entonces, o de la periferia, plantea eso. Pero fíjate que frente al determinismo de que si la revolución tiene que darse primero en países industrializados, en una parte de Trotsky dice, díganme ustedes cuando el proletariado llegó al poder en algunos de los países industrializados. Ni por un segundo lo hizo. En cambio lo hizo en países donde se supone que según el determinismo no
no podría, pero llega a decir y dice, el proletariado pudiera llegar al poder más pronto en países de desarrollo capitalista atrasado, pero no por eso más rápido al socialismo. No hace un automatismo. Dice, llegas al poder porque las condiciones sociales dan que es el proletariado el que termina encabezando determinadas luchas, pero eso no quiere decir que vas a llegar al socialismo, porque si no hay una internacionalización de la revolución, los avances productivos del capitalismo, que son enormes, no se puede hacer. O sea, digo, está fuera de la idea de Trotsky que puede haber el socialismo en un solo país, ni siquiera porque hayas llegado al poder los trabajadores. Mira, Javier, ¿qué haces tú con ese libro con una foto de Rosa Luxemburgo allí? Es una provocación que tú estás montando, una emboscada que le estás montando a Ángel. No, bueno, esto era para el último segmento, pero vamos a aprovechar ahorita que me preguntaste. Sabes que por acá en este texto muy crítico de Rosa Luxemburgo a la Revolución Rusa, dice lo siguiente. Te lo voy a leer literalmente. ¿Y por qué no esperamos para darle continuidad? Dale, pues. Que María me hizo una seña y me tiró un vaso, casi me lo pega. Un robajón. Sí, un robajón, una seña de robajón. Y entonces vamos a identificar a InfoTV y volvemos aquí en Cruce a la Izquierda. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, seguimos aquí en Cruce a la Izquierda con Ángel Arias. Ángel, te quería leer un breve párrafo de Rosa Luxemburgo. Dice: el error básico de la teoría Lenin-Trotsky, fíjate que le coloca un guión,
es que ellos también, igual que Kautsky, oponen la dictadura a la democracia. Dictadura o democracia es como plantean la cuestión tanto los bolcheviques como Kautsky. Este se decide naturalmente en favor de la democracia, es decir, de la democracia burguesa, precisamente porque la contrapone a la alternativa de la revolución socialista, a la que coloca por lo tanto a favor de la dictadura. Lenin y Trotsky, por otro lado, se deciden a favor de la dictadura de un puñado de personas, es decir, de la dictadura según el modelo burgués. Son dos polos opuestos, ambos igualmente distantes de una genuina política socialista. Y aquí aparentemente no, Rosa Luxemburgo plantea que ambos tienen una idea de dirección política donde un puñado de hombres puede sustituir a un movimiento más amplio, un movimiento socialista donde la política democrática de masas sea el vector fundamental. ¿Qué opinas tú de estos comentarios que a veces dicen que los trotskistas están muy anclados en el tema de la dirección revolucionaria y descuidan esto del movimiento de masas, que están más vinculados al tema de la dirección? Bueno, no, la verdad que más bien es un poco, no diría todo lo contrario, no lo es, pero en realidad no es así, porque fíjate que justo una de las cosas que reivindican tanto Lenin como Trotsky son los soviets. Eso es importante, y de hecho una de las cosas que el trotskismo lo diferencia de otras corrientes, del maoísmo o del stalinismo clásico, es que, por supuesto, se le da una importancia a la dirección, pero insistimos mucho en que siempre hay organismos de democracia de las bases. Eso es incluso yo me acuerdo que estando yo comenzando a tener vínculos con el trotskismo, con unos compañeros de la Carabobo me decían, bueno, pero casi que los trotskistas, si las masas no están de acuerdo, no se hace nada. O sea, más bien la crítica que nos hacían era porque se insiste mucho en que tiene que haber un acompañamiento de los organismos de democracia. De hecho, la toma del poder en el 17, ayer también lo leí en otro texto, para recordar algunas cosas, dice, los bolcheviques insisten mucho en que si el segundo congreso de los soviets no asienta, no refrenda la toma del poder, no se hace, incluso retrasan el asalto a esperar si el Congreso de los delegados obreros, campesinos y soldados no lo plantean. Entonces, no, la verdad que hay una insistencia con eso. Sería muy larga la discusión que hay en este caso con Rosa Luxemburgo, porque también es la misma que por otro lado reconoce y dice los bolcheviques fueron los únicos que se atrevieron a hacer lo que otros no quisieron, agarrar el toro por los cachos, por decirlo de alguna manera, y hacer la revolución como habría que hacerla, ¿no? Entonces, digamos, no sé, porque la verdad que en el caso del trotskismo más bien insistimos mucho en la necesidad de los organismos de democracia directa, pero sí se plantea que obviamente la dirección es importante, porque si fuera solamente por los sufrimientos o por las rabias de los sectores explotados y oprimidos y las explosiones, las revueltas que hay, nunca se pasaría del momento de la revuelta, de la rebelión, al de la revolución. O sea, digamos, porque revueltas hay por doquier y rebeliones, pero para pasar de la revuelta, de la rebelión a la revolución, por supuesto, siempre hay un elemento dirigente, pero eso no quiere decir que el elemento dirigente, digamos, hay una relación dialéctica entre la dirección y incluso entre el partido y el movimiento de masa. Así lo vemos nosotros, y para nosotros esa es parte de las experiencias del trotskismo que reivindicamos. Mira, para hablar un poco de un tema que te interesa, de unos autores venezolanos y Trotsky y tal, hay como una frase que a mí se me selló. Cuando uno era joven, siempre uno conocía líderes maoístas, líderes marxistas clásicos, trotskistas, leninistas. Había toda una fauna en un momento específico de la historia. Y había una frase que a mí se me quedó grabada que decía: toda crisis del movimiento revolucionario es una crisis de la dirección política revolucionaria. Así como que toda crisis de la izquierda es también expresión de una crisis de su liderazgo. Vamos a hacer un poco un comentario sobre esto. Juan creo que te va a preguntar algo que lo veo engatillado cuando él me mira así de lado. Chico, estoy pensando en Trotsky. Yo soy admirador de Trotsky.
y hablamos un poco de este comentario sobre autores venezolanos que tú quieres hacer una breve reflexión. Sí, no, es la frase esa que tú dices, ese prometo, en realidad la sentencia es, tiene que ver con el programa de transición, frases que no se pueden extrapolar, nosotros bien lo sabemos, pero cuando se hace el programa de transición, que es en el 38, la crisis mundial se está encaminando a la Segunda Guerra, y el fundamento del programa de transición es que las condiciones para una revolución socialista, dice, estaban más que maduras. Entonces dice que el problema, entonces dice, la gran crisis del proletariado es la crisis de su dirección. Dice, o sea, las condiciones objetivas están, el problema está en que no hay un factor subjetivo. Eso es una sentencia del 38, digamos, de ese momento, pero no pudiera eventualmente plantearlo, pero no es una cosa histórica que se para todo. Por ahí hay gente que lo lea como una Biblia, pero no un versículo. Claro, sí, no. Ahora, no, lo que quería plantear era que para nosotros, para hablar del trotskismo hoy en Venezuela, nos parece que hay una herencia teórica y programática que nosotros reivindicamos que nos permite comprender algunas cosas del país. Yo hice un ensayo hace poco con cierto diálogo de algunos planteamientos de Trotsky sobre la naturaleza del Estado en los países periféricos como el nuestro, con Domingo Alberto Rangel y algunas de las cosas que plantea incluso Cabrujas y Fernando Coronil, porque Cabrujas plantea en esa famosa entrevista que le hizo el Estado del disimulo. El Estado del disimulo. Él plantea que en Venezuela el Estado es como un brujo magnánimo, ¿no? Y es un brujo magnánimo porque por los ingentes recursos de lo que disfruta. De ahí después toma esa referencia, la toma Fernando Coronil para hablar del Estado mágico, y ya sabemos, digamos, todo lo que desarrolla. Luego, de un punto de vista un poco más marxista clásico, Domingo Alberto llega a plantear que incluso en Venezuela el Estado es tan poderoso que mientras en Europa las burguesías crearon al Estado, ¿no? Domingo Alberto Rangel dice, en Venezuela el Estado crea a las burguesías, ¿no? Digo, esto es importante, nosotros lo ponemos un poco en contexto con la idea de bonapartismo sui generis que plantea Trotsky, porque retoma la idea del bonapartismo clásico en Europa que plantea Marx y Engels, donde dice que en algunas ocasiones el Estado, frente a situaciones de cierto empate de las fuerzas de clases, el Estado se eleva por encima de las clases y cobra cierta relativa autonomía y parece por determinados momentos no obedecer a ningún interés de clase en particular. El Estado sin obedecer a ninguna clase. En Venezuela, ese Estado con esa cantidad, con esa cierta autonomía de recursos, que puede en determinados momentos incluso prescindir hasta de los impuestos de la clase dominante, facilita el surgimiento de esos bonapartismos sui generis, porque son regímenes políticos en los que el Estado, en determinados momentos, como que no obedece a ninguna de las clases sociales, pareciera mandarse por sí mismo. O sea, digamos como que se rompe la determinación de la economía sobre la política, ¿no? La determinación de una estructura capitalista sobre un Estado que le responde a esa estructura, ¿no? Eso nos parece importante porque de alguna manera nos parece que permite explicar ese fenómeno más o menos recurrente en América Latina, que Venezuela también lo tuvo. Desde nuestro punto de vista, con Chávez a la cabeza hubo eso, un gobierno con elementos de nacionalismo, pero que no deja de ser un nacionalismo burgués, en el sentido que no rompe con las perspectivas de una sociedad que de alguna manera sigue fundamentada en la propiedad privada, sobre el medio de producción. Pero entonces el Estado se enfrenta en primera persona. Con Chávez el Estado se enfrenta en primera persona con los sectores económicos dominantes, ¿no? Sí, ojo, con los capitales extranjeros que tienen sus guerras sobre el país, pero también incluso se enfrenta a la propia clase dominante, sin que por eso, desde nuestro punto de vista, el Estado dejara de tener ese carácter, ¿no? Entonces, nos parece que es interesante hurgar en ese cierto diálogo entre esa idea de brujo magnánimo que plantea Cabrujas y la idea de bonapartismo sui generis que plantea Trotsky. Juan. Mira, me está haciendo seña María y se me quedan engatilladas algunas, más que preguntas, reflexiones, ¿no? Bien interesantes. En el momento en el que el programa cogió calor, esto es como un coitus interruptus, ¿no? Cuando la cosa empieza, el programa acaba. Yo creo, Ángel, que tienes que comprometerte con nosotros y con la audiencia de las 3 o 4 personas que nos ven un poquito más, a que vuelvas, porque creo que quedó en el tintero, ¿no? El desarrollo de la caracterización que tú haces del Estado venezolano. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Héctor Lavoe. Creo que es bien interesante. Pero bueno, todo tiene su final, dijera el filósofo Hé
y nos despedimos hasta la próxima semana. Javier Verdó, María Rojas y quien les habla, Juan Barreto. Vamos a volver a traer a Ángela Arias muy pronto para que hablemos sobre la naturaleza del Estado venezolano y de las clases sociales que de alguna manera lo habitan, lo rondan, lo constituyen, porque sin una caracterización de clase y sin una caracterización del Estado difícilmente puede surgir un movimiento de cambio, un movimiento progresivo. Gracias, nos vemos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.